Buenas tardes, bienvenido a otra emisión más de la Cumbre Virtual Plenitud y Felicidad después del divorcio. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a Cristian de Celis, quien es psicólogo, sexólogo, máster en psicología forense y especialista en hipnosis ericksoniana. Es el autor de dos excelentes libros, El pescador de mentes y Amor y desamor. Bienvenido, Cristian, a esta cumbre. ¿Qué tal, Ana? Encantado. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pues aquí estamos. Tu libro Amor y desamor, que nos habla de muchas cosas, un excelente libro que tuve la oportunidad de leer. Y quisiera que nuestra audiencia pudiera un poco saber de puntos muy importantes que se tratan ahí y que sé que los ayudarán en este proceso de divorcio. Cristian, ¿cuáles son los motivos que tú crees que existen para que las personas que viven en una situación de infelicidad en un matrimonio permanezcan en él? Que pasa el tiempo y no logran salirse de esa situación. Bueno, los motivos son muy variados. No podemos decir que podemos encajonar en diferentes aspectos, porque cada pareja, igual que cada persona es un mundo, pues cada pareja también es un mundo, y los motivos por los que continúan juntos o separan también pueden ser diferentes. Pero en la mayoría de los casos es debido a los hábitos, ¿no? Nos acostumbramos a vivir con alguien, y cambiar supone siempre un miedo. Eso nos hace permanecer en situaciones no solo con la pareja, sino a veces con el trabajo o en otros aspectos de nuestra vida, aspectos conocidos, que pese a que nos hacen infelices, nos sentimos cómodos, ¿no? Y sobre todo por ese miedo al cambio. Los motivos pues, pueden ser muchos y variables, desde hoy en día, no sé en México cómo estará, pero aquí en España pues la cuestión económica es uno de los factores que antes no se veía y ahora pues se tiene en cuenta, ¿no? Como por ejemplo una pareja que económicamente está más ajustada, deciden continuar juntos y hacen vida en la misma casa, pero con vidas completamente separadas. Y esto puede resultar como un poco llamativo, ¿no? Pero permanecen juntos por una cuestión económica. Anteriormente, la gente continúa junto por el que dirán. Hoy en día, pues, la gente se divorcie no está tan mal visto. En épocas anteriores queda feo, sobre todo casi en una mujer queda como más marcada. Y los hijos, otra vez es uno de los motivos por los que continúan juntos y no son felices, es, bueno, lo hago por mis hijos. Así que los motivos pueden ser por hábitos, por cuestiones económicas, por unas cuestiones sociales, incluso religiosas, personas que son creyentes y que no contemplan el divorcio porque va en contra de sus creencias, etcétera, etcétera. Puedes ver, los motivos pueden ser muchos y variados. ¿Y cómo es que como tú mencionas en tu libro, cómo es que el príncipe o la princesa con la que nos casamos se convierte en sapo? Bueno, cuando conoces a una persona, realmente los primeros días, las primeras semanas y meses, no tienes una idea real, sino más idealizada de lo que es esa persona, ¿no? La mente no puede tener un hueco de desconocimiento. Ese hueco lo rellena con algo. Si los primeros días tenemos un conocimiento de esa persona del 5%, pues el 95% restante
nos lo imaginamos, pero no nos lo imaginamos terrible, todo lo contrario, nos lo imaginamos espléndido, maravilloso. Cuando va pasando el tiempo, transcurren los días, las convivencias, ese amor idealizado se va convirtiendo más en un amor o un desamor más real, ¿no? Estás conociendo a esa persona, lo que al principio era todo coincidencias y todo era maravilloso, pues por lo que yo llamo una especie de borrachera de amor o de idiotez transitoria debido a un proceso neuroquímico, ¿no? Que te quedas con una cantidad de sustancias a nivel cerebral que te quedas como un poco atontado, haces cosas y dices cosas que en otras situaciones no harías. Eso también te hace ver a la persona de una manera un poco velada, ¿no? No es exactamente así. Con el tiempo, con la experiencia, te das dando cuenta si esas afinidades son mayores, si no lo son, si hay más cosas que te acercan, que te alejan. Esas pequeñas cosas que también al principio pasan desapercibidas o no tanto, pero no le das la misma importancia, pues llega un momento en que lo que creías que era una princesa o era un príncipe, pues termina convirtiéndose. Que no es que se lleve a convertir, simplemente es el no conocer a la otra persona, porque personalmente la única manera que conozco de saber si eres compatible o no compatible con una persona es, como se suele decir, lanzándote al agua. Tienes que probar, tienes que experimentar, vivir, para saber si realmente eres compatible o no. Nada mejor que la experiencia. Y esta parte de la desilusión, ¿por qué no ¿por qué continúa por tanto tiempo? O sea, me refiero a por qué permanecemos viviendo esa situación. Tú me dices, sí, hay circunstancias para permanecer, pero dentro de nuestro interior, ¿qué es lo que pasa que no nos atrevemos a dejar un amor que no nos está nutriendo? Fundamentalmente es miedo. Es miedo a lo desconocido. Miedo como se suele, no sé si en México tenéis este refrán, en España tenemos un refrán que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? No sé si tenéis algo así. Sí, bueno, pues es así. Y por lo que te había comentado antes, es por hábito también. ¿Y cómo podremos en realidad romper esos hábitos? Si todo esto viene de adentro, si todo esto viene del miedo, ¿cómo es que podemos soltarlos? Afrontando el miedo, no hay otra. No es una cuestión de qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal. Es afrontar, es reconocer que uno tiene miedo, que tiene dificultades, que hay frustraciones y que uno tiene que afrontar esa situación tarde o temprano, porque llega un momento en que la situación se vuelve insostenible. Es más, imagínate hasta qué punto esos hábitos y ese miedo influyen que las rupturas en muchas ocasiones no se producen de una manera limpia y rápida, sino que parece que lleva como una serie de procesos, ¿no? La gente se separa, a cabo de unos días parece que hay una especie de reconciliación, luego se vuelven a separar, luego se vuelven a unir y están así con las idas y venidas, ¿no? Y eso es debido un poco a que cuando hay una ruptura y una separación, ese miedo genera una angustia, un malestar. Eso ocurre en muchos animales, no solo en el ser humano. Ocurre que cuando coges, por ejemplo, un perro, un gato, y lo cambias de ambiente, lo cambias de situación, pues pasan unos días en los que se tiene que adaptar a esa nueva situación y eso le genera un estrés. Esa separación en el ser humano también genera estrés y produce un malestar, angustia, ansiedad. Y entonces la manera más rápida de poder terminar precisamente con ese malestar es volviendo con la pareja. Pero claro, a los 2 o 3 días del reencuentro te encuentras con la misma situación, que aquello no funciona, que sigue habiendo cosas que no te gustan, que vuelven a haber gritos, etcétera, etcétera, y entonces vuelves a separarte. Esta separación genera un malestar.
Y ese malestar es el que provoca muchas veces las idas y venidas. La manera de afrontarlo es simplemente, como decimos aquí, cogerlo al toro por los cuernos y pasar el mal trago. No es secreto. ¿Y por qué nos sucede esto de escoger a la persona equivocada? No sabes que estás equivocado hasta que lo pruebas. No tenemos una garantía, no hay un contrato, es como comprar un electrodoméstico que te dice tiene usted 12 meses de garantía si no lo puede devolver. Tiene que lo pruebe primero, le dejo que o pruebe este colchón 100 días y si no le gusta lo puede devolver. ¿Qué hacen? Pues tienes que probar. En las relaciones ocurre exactamente igual. No es porque realices un test en el que te garantiza que esta persona va a ser tu pareja ideal, pues va a tener éxito. Hay una serie de factores que influyen que hacen que la pareja funcione, ¿no? La única manera, como insisto en esto, lo he dicho antes, que la única manera de saber si funciona o no funciona es probando. Es saliendo con esa persona, vivir situaciones, ver cómo te desenvuelves, cómo resuelves los conflictos. No hay otra. No hay tampoco aquí una garantía de que las cosas vayan a funcionar. Puede que funcione un día, una semana, un mes, un año o toda una vida. Y en este caso, ¿qué tendríamos que hacer para ir a un camino, si no más seguro, por lo menos de una forma más libre hacia una relación? Yo lo que recomendaría sería, dentro de lo posible, porque ya he dicho que cuando hay un enamoramiento, pues hay una serie de sustancias que nos hacen comportar de una manera un poco irracional, por así decir. Lo ideal es que la gente se tomara la relación con un poquito más pausado, que se dé tiempo realmente a conocerse. Y yo tengo muchas parejas jóvenes que vienen a terapia de pareja y vienen que acá hacen un mes que se conocen y ya tienen problemas de convivencia porque nada más conocerse han decidido ponerse a vivir juntos y claro, que se den un tiempo en la que salgan, se conozcan, que hablen y ahí con el tiempo se irán dando cuenta cuáles son sus aspectos fuertes, qué son sus aspectos débiles y que se pueden reforzar si están hechos del uno para el otro. Evidentemente, el irse a vivir de la noche a la mañana juntos también es una manera, ¿no? Pero lo considero muy precipitado y muchas veces no es realmente un amor, es una atracción, se atraen, pueden llegar incluso a estar enamorados, pero al cabo de poco tiempo se dan cuenta de que no van. Entonces quieren forzar algo que es como el agua y el aceite, por más que los mezclas terminan por separarse. Las personas que realmente son incompatibles por su manera de ser, por sus hábitos, por sus creencias. Yo lo que aconsejaría es, como digo, dentro de la locura mental que te ocurre, esa idiotez transitoria, intentar pues, tomarse las cosas en la medida posible con tiempo y con calma. ¿Y cómo podemos saber que ya no hay más que hacer, que ya terminó una relación? ¿Cuándo? Sí. Es curioso. Una pregunta que suelo hacer cuando vienen una pareja a mi consulta, generalmente suelen venir tarde, esto también lo digo, no suelen venir cuando las cosas empiezan a ir mal, para prevenir, para tratar. Cuando vienen es que la cosa ya está bastante mal, suelen acudir a la terapia un poco como el último recurso o incluso a veces como
para tener la conciencia tranquila, por decir, que no se diga que no lo he intentado, ¿no? Entonces, cuando yo les pregunto ¿cuánto tiempo lleváis sin tener relaciones sexuales? Para mí es como un termómetro, como un baremo que me indica cómo va la relación. Si llevas un tiempo, si toda pareja pasa por fases en sus relaciones sexuales, no siempre depende de la edad, depende del tiempo que llevan juntos, depende de otro tipo de factores, como pueden ser enfermedades, el estrés que pueden influir, del ritmo, a veces uno tiene más ganas, el otro menos, pero eso está. Pero cuando está en un tiempo, 3, 4, 5, 6 meses, en las que no hay aproximación, ojo, no solo no hay aproximación, sino que existe deseo, pero no lo compartes con tu pareja. Existe masturbación, pero no quieres, no es que te estés desganado, solo que tienes deseo, pero no lo compartes con tu pareja. Ahí la cosa, pues uno se tendría que plantear ya qué es lo que no va bien. Pues este es un punto fundamental. Sí, el hecho de, no digo, ojo, cuando hablo de sexualidad y de relaciones sexuales, no me refiero única y exclusivamente a la penetración, sino que los abrazos, el cariño, el cogerse de la mano, no es solo, me refiero única y exclusivamente a las relaciones sexuales puramente genitales, ¿no? Sino es todo esos detalles que se tienen con la pareja y que dejan de hacerse, ¿no? De compartir, de procurar que la otra persona pues esté bien, el cogerse, el darse un beso. Cuando todas estas cositas se está creando ya una brecha, es cuando uno tendría que plantearse algo pasa en nuestra relación, tendríamos que analizar qué nos pasa y de no poder, por nuestros propios medios, saber qué pasa o no tenemos herramientas como para solventar lo que ocurre, acudir a un consejero matrimonial, a un terapeuta de pareja. Generalmente, ya te digo, determinar cuándo no va bien no es un tal día, tal hora, aquí, es una cosa que es tan sutil, la separación se va haciendo tan poco a poco, la gente también, la pareja se suelen acomodar a ese distanciamiento y ahí es cuando uno pues no le apetece, el otro también, y así lo que llamo yo terminan siendo compañeros de piso, no son pareja, comparten piso, pero cada uno hace su vida y ya no tienen lo que es la intimidad, la proximidad, el cariño, el afecto hacia la otra persona. No digo que no exista ningún tipo de afecto, pero lo que es el amor de pareja no. Puede haber un afecto, ¿sí? Se sigue teniendo cariño, pero no es un cariño a lo mejor de pareja, es un cariño por el tiempo vivido, porque tienen unos hijos juntos, pero que en otras esferas más íntimas ya no hay ese contacto. ¿Nos podrías platicar un poco acerca del camino del desamor? ¿A qué te refieres? ¿Cómo va? Sí, ¿cómo se da ese proceso? O sea, cuando tú dices ya el que no tengan relaciones sexuales es un síntoma. No solo relaciones sexuales, sino relaciones sexuales Sí. y todo lo que he dicho, ¿no? Que no nos tenemos que basar única y exclusivamente en la sexualidad, porque hay parejas que a lo mejor no tienen tantas relaciones sexuales, las tienen, ¿no? Pueden tener de 2 a la semana, pues ya os digo que hay varios factores que intervienen, como la edad, el tiempo que llevan conviviendo juntos, enfermedades, medicación, entonces, pero que existen el preocuparte, el acompañar, el hacer cosas por tu pareja, eso. Sí, es el punto donde quería preguntarte. Muchas veces las parejas no tienen relaciones, pero la relación entre ellos es buena.
Y hay otras veces que pudieran llegar a ser parejas muy sexuales, pero en donde no existe el respeto, donde no existe preocupación por el otro. O sea, ¿cuáles son los puntos que podemos decir que ya no hay el amor, que ya no tiene un caso seguir una relación? Eso uno se tiene que preguntar, es una pregunta que se tiene que hacer uno y preguntarse, ¿soy feliz con mi pareja? Es una pregunta. Si tú ya te planteas que no te apetece estar con tu pareja, que quieres hacer las cosas con tus amigos o ya no cuentas tanto, incluso estás buscando, por así decir, el amor en otra parte, es cuando uno tiene que ser sincero consigo mismo y con la otra persona y hablar sobre lo que está ocurriendo, ¿no? O sobre lo que le está ocurriendo en la pareja y a uno mismo. Pasa que esto a veces es difícil, ¿no? Nadie quiere dar, a lo mejor la otra persona también está en la misma situación. Es decir, muchas veces no es una situación en la que se da en uno de los miembros de la pareja, ¿no? Es algo que, como he comentado, no se produce en un día, en un mes y a una hora determinada, sino que es una cosa que es de una manera gradual, es paulatina, muchas veces casi sin darse cuenta cuando empezamos a desenamorarnos, cuando empezamos a distanciarnos. ¿No? A veces sí, a veces puedo decir, a partir de este momento o te pillé en una infidelidad o hubo un trauma o una agresión y a partir de ahí hay un punto clave en la que hay un antes y un después. Pero muchas veces es algo que es muy, muy gradual, ¿no? Y es por ambas partes. Las dos partes se sienten cómodos con la situación, no dicen nada, hasta que llega un momento en que es insoportable o difícil de llevar, o hay una tercera persona y entonces ya es cuando se plantea la separación. Y cuando se llega a ese momento, ¿cómo podemos enfrentar esta parte que tú decías del miedo, ¿no? El miedo surge por el dolor. ¿Cómo puedo yo ir enfrentando ese dolor cuando ya decidí que ya no hay opción, que lo mejor que puedo hacer es separarme? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? ¿Te Sí, refieres? sí. Bueno, eso es un proceso, es un duelo. Lo que se puede hacer depende también de la persona, de las circunstancias de cada cual, ¿no? No es lo mismo una pareja joven, una persona que lleva poco tiempo juntas, que una pareja que lleva toda la vida, por así decir, muchos años juntos, de si se tienen hijos o no se tienen hijos. Cuando uno decide separarse, por supuesto, en una pareja, basta que uno de las dos decida separarse, que no tiene que ser de mutuo acuerdo, pero sí la pregunta del no soy feliz en esta relación y pienso que sería mejor separarnos para darnos una oportunidad con otros, estando solos o con otras personas, ¿no? El poderlo comunicar. Es un proceso doloroso. No es que exista una varita mágica o una poción en la que tú te puedes tomar, en la que te vas a volver insensible. Es doloroso, es un duelo. Requiere un tiempo de poder. Ahora, lo que sí puede estar en nuestras manos es que ese dolor no se enquiste, que no se alargue más allá de lo necesario. Eso sí que está en nuestras manos. Y para eso es importante el poderlo hablar con la pareja, el poder llegar a acuerdos. Lo ideal sería tener esa comunicación, pero ahí es donde entra también la dificultad, porque en muchas parejas también uno de los problemas, de los grandes problemas,
que existe es la falta de comunicación, la dificultad en comunicarse de una manera incorrecta. Entonces, si además le añadimos el dolor, el malestar, la frustración de la situación, todavía se complica más esa comunicación, ¿no? De la misma manera que ha aconsejado el separarse, cuando uno entra en pareja, el hacerlo de una manera paulatina, conociéndose, llevándose un tiempo. La separación también podría ser de una manera gradual. Estoy hablando de un ideal, ¿no? Y cuando un ideal estamos hablando de dos personas que se respetan, que tienen una buena comunicación y que deciden de mutuo acuerdo separarse. La otra cosa es cuando una de las dos partes se quiere separar y el otro no, cuando hay una tercera persona puesta allí. Entonces, claro, es muy diferente separarte de tu pareja teniendo una nueva relación en la que no se vive con el mismo, como ya tienes la ilusión, tienes la fantasía y tienes esas mismas hormonas y sustancias que te hacen sentir bien, de alguna manera amortiguan o no hacen tan dolorosa esa separación, ¿no? Para la otra persona, por supuesto, puede ser todavía más doloroso, ¿no? No saber, no solo que tu pareja te abandona, sino que lo hace por otra persona. Entonces, esto, por eso digo que aunque las situaciones se pueden repetir de una manera, de decir, bueno, estadísticamente suele ocurrir eso, ¿no? Pero la manera en que uno lo puede vivir no es lo mismo. Mira, fíjate ahora mismo contándote este caso, ¿no? Una persona que dice, bueno, pues la pareja la abandona porque tiene otra y la otra persona pues se le viene un mundo encima, sobre todo una cosa es tener sospechas y tal, y otra cosa es porque de repente tu pareja te diga, mira, he conocido a otra persona o que le has pillado con el móvil o en una relación infraganti, pero lo que te estaba comentando, hace poco una pareja acudió la terapia de pareja y finalmente él tenía una relación con otra y ella, al contrario de sentirse mal, se sintió liberada, porque su relación ya no iba bien y para ella fue como el punto de inflexión o como donde poder aferrarse para decir, mira, esto no tiene más continuidad y me parece, es doloroso, pero es algo a lo que me puedo aferrar como para seguir con mi vida adelante. Entonces, es que depende de cada uno, ¿no? Te digo, las situaciones para uno es como un momento insuperable en la que no ves salida y para otros se ha hecho a la luz, por fin. O aquello que yo sospechaba, ahora entiendo las cosas y prefiero que sea así y ya está. Esto que comentas es muy importante porque sí, esta situación de yo no me quería divorciar o no estaba en mis planes, yo estaba viviendo mi vida tanto en hombres como en mujeres, el hecho de que se puede decir que los avienten a una situación que no era la que ellos tenían en su mente, pues es un dolor muchísimo más fuerte. Pero también como tú ahorita acabas de mencionar, que también es una liberación el poderse dar cuenta que aun cuando no era lo que esperaban, el futuro que les avecinaba no era muy bueno. Claro, yo te digo, pero depende, como te digo, depende de la persona, depende de la personalidad, depende de la entereza, de la forma en que es capaz de afrontar situaciones adversas. Como tú bien dices, nosotros tenemos una creencia respecto a la pareja, ¿no? Tenemos creencias que nos hacen transitar en nuestra vida. En función de esas creencias nos comportamos. Cuando estas creencias, la vida, la realidad nos muestra que no es así, entonces nos llevamos una frustración, nos llevamos un desengaño, nos podemos poner ansiosos o depresivos, ¿no?
porque aquello que yo había pensado de que, por ejemplo, el amor o el matrimonio es para toda la vida, cosa, por ejemplo, en cómo la cultura, la sociedad influye en nuestras creencias, pues claro, si estás por ejemplo, las personas cristianas, ¿no? En las que los declaró marido y mujer hasta que la muerte os separe, pues esto queda, lo vemos en películas, lo vemos en canciones, lo leemos en libros, nos lo inculcan desde pequeño, es algo que casi nos ponen en nuestro cerebro, como en un ordenador, escriben allí, el matrimonio es indisoluble, el matrimonio es para toda la vida, y claro, si tienes esto en mente en el momento en que tienes una ruptura, pues esto no entra en tus planes. Podría entrar en tus planes que tu pareja se muriera de viejito, de una enfermedad, de un accidente, pero no porque te deja de amar o porque ha aparecido una tercera persona o simplemente pues que no quiere saber nada más de ti. Y esto influye en muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo podemos llevar este duelo de la mejor forma? ¿Qué es lo que se recomienda hacer, no hacer cuando se está en una ruptura de esta magnitud? Todo duelo tiene una serie de fases, ¿no? Una fase de negación, una fase de ira, de negociación, de depresión, es decir, va pasando, igual que cuando alguien, un ser querido, fallece, pues cuando hay una ruptura también existe un duelo, es un duelo amoroso, también pasa por diferentes fases. El primero es el no creérselo, no estás, esto es la fase de negación. La fase de ira es el enfado que tienes respecto a eso. La negociación es el querer volver con tu pareja. Cuando todo esto falla y te estás dando cuenta de que no hay marcha atrás, de que no va a ser posible volver, de que realmente esa historia se ha terminado, entonces viene la fase como de aceptar y eso es una fase de duelo realmente, de depresión, puedes tener ansiedad y poco a poco se va elaborando. Cada una de estas fases pues requiere su momento y sus estrategias, ¿no? De poder cómo afrontar. Insisto mucho que también depende del tipo de persona y también depende del tipo de momentos. Hay personas, recuerdo de algún caso en la que una persona adulta, en la que ya había tenido anteriores relaciones largas y las que decía que bueno, que la ruptura había sido dolorosa, pero que bueno, que siempre ha estado bien y tal. Y acudía a terapia porque se había enamorado de una mujer en la que llevaban un mes saliendo, pero no salió como ellos esperaban, y ese duelo para él fue tremendo. Estuvo 4 o 5 meses en las que estuvo francamente mal, ¿no? Y estamos hablando de alguien a la que solo conocías de hacía un mes. Entonces, alguien dice, no, yo ya estoy curtido en esto, ¿no? Ya he tenido muchas rupturas, esto no es como cuando tienes un resfriado, ¿no? Si estás enfermo por una gripe, no es porque hayas pasado una gripe, las demás van a ser pan comido. Cuando se sufre, se sufre. Puede que te coja con mejor energía, puede que te coja un estado de ánimo tal y lo puedas afrontar. Entonces, ¿qué puede hacer? Dentro de lo posible, llevar una buena relación con tu ex. Una buena relación, me refiero a que la ruptura sea lo más amistosa posible, lo más racional en el sentido de no insultarse, de no discriminarse, de no echarse cosas a la cara, ¿no? Eso lo que hace es agrandar. No, aquí no hay culpables. No es que yo o es que tú. La cosa, pues por lo que sea, se ha terminado y hay que afrontar esta situación. Rodearse, en la medida de lo posible, también por amigos, por la familia, que te sientas arropado, que te puedas sentir
acompañado durante un tiempo en la que puedas hablar, en la que puedas distraerte. Eso es importante. En el caso de que te sientas bastante mal, en la que notas que no tienes fuerza o que no tienes herramientas como para poder gestionar esas emociones tan intensas, pues poder acudir a un profesional, un psicólogo o incluso a un psiquiatra, si requiere algún tipo de medicación, que de manera puntual, pues para poder llevar tampoco hay que, si alguien, no porque alguien tome medicación en algún momento, se le puede considerar como más débil, ¿no? Es que no quiero dar esa impresión, ¿no?, de recurrir, pero si lo necesita, no se trata de hacerse el valiente ni nada, es un trauma psicológico que si lo hubiésemos tenido a nivel físico, si nos rompemos una pierna, a nadie le importaría si tomas antiinflamatorios durante un tiempo, utilizas unas muletas para poder caminar un tiempo, esto lo vemos como lógico. Ahora, parece que a nivel mental seguimos teniendo esos tabús o esas serie de creencias de la que no vayan a pensar que me dedico o que estoy deprimida o deprimido, que van a pensar de mí, ¿no? Esa imagen social, ¿no?, de querer aparentar. Eso dificulta el duelo. El querer guardarse esa emoción y no poderla. No se trata de ir llorando por la calle ni tirarse por el suelo, pero sí permitirse el poder expresar ese dolor mediante la tristeza, mediante el llanto, pero bueno, como digo, no tirándose por el suelo, pero poder estar con un amigo o con gente querida en la que tú puedas, pues, poder manifestar el poder sacar ese malestar. Y aquí volvemos otra vez, no todo el mundo lo hace, es lo más frecuente, pero hay gente que más que todo lo contrario son más introvertidos y gestionan ese dolor desde el silencio, desde se encierran un poco, no salen, pero necesitan ese tiempo. No es que puedas decir, esta es la manera correcta y esta es una manera incorrecta de afrontar esta situación. Evidentemente hay cosas que hay que intentar evitar, ¿no? Pero el hecho de poder estar con amigos, poder hablar con ellos, y llorar y contar, es un método si tú te sientes bien, pero si otra persona, por su manera de ser, es más introvertido, es más callado, es más recogido y prefiere, lo vive en silencio, pues también es igual de válido. Esto es igual que muchos animales que cuando se encuentran heridos, lo que hacen es apartarse y se lamen las heridas hasta que se encuentran otra vez bien. Es decir, uno tiene que ver qué es lo que le hace sentir bien, qué es lo que le hace sentir mal, y en el momento en que se siente que está como un poco perdido o que no tiene herramientas como o que dura ya excesivamente o es muy intenso, acudir a un profesional para que lo pueda ayudar. Cristian, en tu libro mencionas algunos puntos que no hay que hacer durante el duelo en relación con la pareja. ¿Nos los podrías comentar? Sí. En un duelo, cuando hay una ruptura, hay cosas que hay que intentar evitar porque lo único que hacen es empeorar la situación. Lo primero de todo, lo que hay que intentar para que el duelo sea lo más corto posible, es intentar no tener ningún tipo de contacto con tu expareja. Ningún tipo. Y ningún tipo no me refiero única y exclusivamente físico, sino hoy en día con todas las redes sociales pues hay un montón de cosas, ¿no? El Facebook, el Instagram, el Twitter, el Messenger, el WhatsApp, todas estas cosas es preferible no tener contacto, lo que se llama contacto cero. El estar averiguando si tu pareja, tu expareja, a ver lo que hace en el Facebook, si está con unos, si está con otros, si ahora se divierte, si no.
esto es como echarse a la herida, no te hace ningún bien. Entonces, todas esas situaciones es preferible evitarlas, ¿no? Porque aparte se hacen un poco obsesivas. Estás mirando cada 2 por 3, miras a ver la última conexión del Messenger y por qué se ha conectado a las 3 de la mañana, eso es que puede tener. Nuestro peor enemigo en este caso es nuestra propia mente, que nos imaginamos todas las peores circunstancias que se puedan dar, ¿no? Y a lo mejor no se da nada de eso, pero ya está con otra persona, seguro que me ha olvidado, mira cómo se divierte, eso es que no me ha querido nunca. Sí, todas estas cosas no ayudan absolutamente para nada. Claro, hay situaciones que el contacto cero no es posible. Son personas, por ejemplo, que tienen hijos o que trabajan en la misma empresa, a veces frente a frente. Eso también dificulta, ¿no? Porque si tienes hijos, quieras o no, cierto contacto hay que tener. Lo que es importante que ese contacto, sí, evitar en la medida de lo posible también todo lo del Facebook y lo del Messenger y tal, no estar averiguando a ver qué hace tu ex, sino en vez de centrar tu atención a lo que hace tu ex, centra tu atención, tu esfuerzo, tu energía a ponerte bien, a estar. Si tengo que dedicarle tiempo y esfuerzo y energía, lo voy a dedicar a ponerme bien. Que la otra persona esté bien o mal no me va a hacer feliz o infeliz, porque eso es lo que hace mucha gente. Te recuerdo de casos de estar separados de hace años y años, y si al principio lo que les unía era el amor, ahora les une, siguen estando unidos, pero por el odio y por la rabia. Siguen enfrentados y eso es triste, ¿no? Entonces, o lo que suele ocurrir, yo me encuentro bien si veo que mi expareja la veo que sufre o veo que la relación nueva que tiene no le va bien o veo que está triste o me han contado que está llorando, entonces yo me siento bien. Entonces, si la veo que está bien, que está feliz y que tiene una nueva pareja, entonces yo me siento mal. Entonces, lo que estamos depositando en nuestra felicidad en manos de otra persona, eso es un error. Si nosotros estamos viendo, si nuestros ojos en vez de dirigirse a nosotros, la estamos dirigiendo hacia la otra persona, la felicidad dependerá del estado de ánimo, de la felicidad de la otra persona. Eso Se detuvo. tenemos que afrontarlo. Otra cosa que es importante no hacer, el perseguir, el acosar, el intentar investigar constantemente con los amigos comunes qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha dejado de hacer, el querer aparentar, el querer como vengarse, pues ahora yo voy a mostrar y además lo subiré a Facebook porque sé que seguro que lo está viendo. Eso, si sigues estando conectado con esto, es mejor. Todo esto es difícil porque no deja de ser como una especie de droga, pero igual que en el tratamiento de la droga es el contacto cero con la droga, aquí es el contacto cero con tu expareja. Todas estas cosas es preferible no mandar regalitos, no acosar, que a veces luego te encuentras que hay denuncias por acoso sexual o por acosos por seguir y aparte de la dificultad que estás pasando por el duelo, si le añades además una cuestión legal, pues ya me contarás tú. Lo fundamental es el contacto cero. Que es, si ya decidí no estar con esa persona, tengo que olvidarla de alguna forma, ¿no? Eso no significa el que borres todo. Forma parte, ha sido parte de tu vida. No se va a olvidar. Pero durante un tiempo es preferible no tener ningún tipo de contacto. Además, se puede decir, no es de la noche a la mañana, adiós, muy buenas. O sea, lo ideal sería poder decirle, mira, durante un tiempo
no voy a contactar contigo. No es por hacerte un desprecio, no es por insultarte, es porque es lo mejor que podemos hacer para poder superar lo antes posible el duelo. Porque si sigues pendiente de lo que hace o deja de hacer la otra persona, ese duelo se va alargando. Incluso hay personas que ni siquiera pasan un año, pasan 2 o 3 y todavía están enganchados a ese sentimiento, ¿no? O de amor, o de rabia, Entonces es preferible decir, mira, si me llamas no te voy a coger el teléfono, siempre y cuando, estoy hablando de personas sin niños, etc. No te voy a coger, no es porque necesito un tiempo en la que no quiero tener ningún tipo de contacto. Entonces, desconectarlo. Aquí siempre hay polémica de si desconectas o si quitarlo del Facebook, o parece que lo haces que es como un gesto de prepotencia ¿no? Yo creo que si bien basta con que pongas no seguir, si no lo quieres borrar, al menos no seguir. En el WhatsApp, el no poner cuál ha sido el último contacto, el quitar las fotos, si has tenido fotos juntos, no se trata de borrarlas, las puedes guardar de momento. Es como si tuviéramos antiguamente las fotos que nos habíamos hecho, lo teníamos en papel y las metemos todos los recuerdos que tenemos de nuestra pareja, lo ponemos todo en una caja y lo guardamos y lo metemos en un armario, lo tenemos ahí. Con el tiempo, a ver, si vamos viendo fotos de nuestra ex, de cuando estábamos aquí, del recuerdo de este cumpleaños, de lo feliz que fuimos en este viaje, pues todo eso no ayuda para nada tampoco. Entonces, todas esas cosas, todos esos estímulos que pueden hacerte recordar, ya de por sí no necesitas objetos ni fotografías para recordar, porque tu mente estará ahí recordándote momentos y situaciones, o pasarás por algún sitio inevitablemente, o escucharás una canción que te hará recordar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no vamos a hacer también nosotros es añadir viendo fotos y recordando cosas que nos hagan daño, ¿no? Las guardas y con el tiempo pues se pueden volver a sacar o volver a ver cuando ya ha pasado. Otra cosa que también se tiene que evitar y que se hace muchas veces como para poder superar ese dolor, ¿no? Y es, bueno, vamos a quedar como amigos. Esto es engañarse. Entonces, como no es esa fase del duelo que hablábamos antes de la negación, pues eso formaría parte de la negación, ¿no? Es decir, vale, rompemos, pero bueno, quedemos al menos como amigos. Esto es como mantener la esperanza de que luego, siendo amigos, podamos retomar o que la cosa se puede cambiar o que si estoy ahí, si desaparezco de una manera definitiva, no va a haber ese reencuentro, porque siempre hay una fantasía y un deseo, una ilusión de un reencuentro, ocurre muchas veces. Entonces, eso de, vale, quedamos como amigos y nos llamamos y podemos quedar un día para tomar algo, no suele funcionar. Se puede ser amigo, no digo yo que no, pero cuando uno tiene que haber pasado realmente el duelo, incluso a veces años. No digo, nada, pasamos un fin de semana sin vernos y luego ya somos amigos y aquí no ha pasado nada, ¿no? Es muy complicado el pasar de relación de pareja a ser amigos, eso es imposible. Tiene que transcurrir un tiempo. Y no tiene por qué ser así. Se puede tener una buena relación y una buena amistad con tu expareja, o nada, se ha terminado y cada uno hace su vida y nunca se sabe, no se sabe nunca más de esta persona. Sí. Esa idea de, bueno, sí, pero vamos a quedar como amigos y vamos a salir como amigos. Eso es no aceptar que la cosa ha terminado. Y que al final solo se alarga el proceso, ¿no? Sí, simplemente es una agonía, porque uno mantiene la esperanza, pero si la otra persona realmente, a lo mejor ocurre que dice, bueno, vale, quedamos como amigos, pero lo hace por no querer dañar a la persona, por no hacer un desprecio, entonces acepta eso. Y en vez de ayudar, lo que hace es empeorarlo, ¿no? Porque la otra, la que piensa que tiene esa posibilidad de
un reencuentro se encuentra con la frustración, no le permite hacer su propio duelo. Por eso lo ideal es, durante un tiempo, no es mi amistad. El tiempo dirá si somos amigos o no. O si lo somos, y si no, pues tampoco pasa nada. Y finalmente, Cristian, ya en el último tramo de esta entrevista, ¿tú qué herramientas les podrías compartir para que puedan salir de esta forma, de esta situación como libres para relacionarse nuevamente después de haber pasado todo este duelo? ¿Te refieres a volver a tener pareja, a tener una nueva pareja? Sí, o a estar como en un estado neutro para poder ir hacia otro lado. Si es que existe ese estado neutro. Sí, es gestionar lo que te está ocurriendo. Eso es una situación que te guste o no te guste. Si hay una ruptura, a veces no es una cosa que has decidido tú, es una cosa que ha decidido tu pareja. Por lo que sea, pues no quiere seguir contigo, ¿vale? Hemos puesto montones de ejemplos a lo largo de la entrevista. Es el gestionar lo que nos está pasando, el hacernos dueño de nuestras emociones y poderlas manifestar y poner en práctica lo que he dicho, ¿no? El contacto cero, el no seguir, el darse un tiempo, el rodearse de amigos, cambiar de rutinas, el tener nuevos proyectos, el tener nuevas ideas, lo que a lo mejor has estado postergando por falta de tiempo, por mil motivos, ¿no? Pues retomar estudios, pues ahora voy a hacer un viaje, y intentar, en la medida posible, también cambiar de aires en el sentido de no vayas a ese restaurante durante un tiempo en el que solíais ir, no vayas a evitar, en cierto modo, cosas que te puedan hacer recordar o te puedan dañar al principio, sobre todo cuando la ruptura es más reciente, y luego poco a poco el esforzarse. Hay que hacer un esfuerzo en poder salir, el poder estar con amigos, el poder tener un tiempo para sí mismo y llorar, escribir, por ejemplo, el poder escribir, tener una propia libreta donde uno pues manifiesta ahí lo que siente, su desilusión o su rabia, el poder ponerlo y poderlo leer cada día, poder escribir, tener una especie de diario en la que uno puede descargar, ¿no? Que no quedas solo con uno. No siempre a lo mejor tienes un amigo, una amiga a la que poder recurrir para poder hablar un rato. Entonces, una manera de poder expresar esa emoción, esos sentimientos, es escribir, ¿no? Y poco a poco es, como suele decirse, el tiempo lo cura todo, pues no deja de ser en parte como una especie de lo que en psicología se conoce como un trastorno desadaptativo. Hay una nueva situación en nuestra vida que nos genera un estrés y requerimos un tiempo para habituarnos a esta nueva situación. No es un chip que tenemos en la cabeza que podemos quitar, reprogramar, insertar nuevamente y aquí no ha pasado nada. El duelo tiene su finalidad y es poder gestionar ese dolor psíquico para volver a sentirnos bien. Eso nos puede hacer, no al principio, porque estás con unas emociones muy fuertes, pero a medida que la cosa va un poquito más, es el plantearte, hacerte cuestiones, ¿no? De qué ha podido fallar en la relación, qué, por tu parte, qué es lo que podrías mejorar en tu situación, o qué es lo que en una nueva situación, en una nueva relación, tendrías que tener en cuenta. Todo esto es cuando te pones, es decir, si tú quieres mejorar tu tenis, si eres jugador de tenis, tienes que jugar contra alguien que es mejor que tú, ¿no? Entonces, estas situaciones que nos pone la vida
duras y difíciles nos ayudan precisamente a crecer. Si siempre tuviéramos la vida completamente todo resuelto, sin dificultades, pues uno piensa que sería maravilloso, pero sería de tal monotonía que terminaríamos mal todos. Entonces, esas dificultades precisamente nos ayudan a crecer, nos hacen ver nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, precisamente para poderlos trabajar. Es una ocasión estupenda como para tener una versión nuestra de 2.0, ¿no? Sí, pues esto que nos dices es muy importante y creo que hay que centrarnos en eso, ¿no? En vivir la experiencia y ver qué podemos aprender de ella. Y que al final, como tú has mencionado a lo largo de tu ponencia, pues no se puede evitar, es algo que sucedió. Sí, hay cosas, a mí me gusta mucho el budismo, la filosofía zen, y hay algo que se llama impermanencia. Nada es para toda la vida, ¿no? Las cosas cambian. Una de ellas es precisamente el, el amor. Piensas que es para siempre. Cuando estás enamorado, al principio esto va para siempre, ¿no? Pero no es así. Y no es porque lo diga yo, lo digan los libros. El que más o el que menos ha tenido diferentes relaciones amorosas a lo largo de su vida. Es raro aquel que dice, no, yo me enamoré de mi adolescencia y mi marido después de 50, 70 años sigue siendo la misma persona, ¿no? Pero lo vemos como otro, solo ha tenido una pareja en su vida, lo vemos como un capítulo, casi como un bicho raro, ¿no? El que más o el que menos ha tenido 2, 3, 4 o 20 relaciones y es una cosa que es, pero cuando lo estás viviendo, claro, se te viene el mundo encima. Mira, precisamente, y me cuento una anécdota personal, cuando yo también soy una persona divorciada, cuando me separé nos separamos, mi mujer y yo, pues yo siempre tenía esa en mente de hasta que la muerte nos separe. Incluso recuerdo fantasear, ¿no? De estar muriéndome y estar cogido de la mano, así de estas ideas que tienen, ¿no? Muriéndome de viejo y ya está. Y también leía lo de la impermanencia, cuando leía del budismo la impermanencia, y a nivel intelectual lo entendía. Siempre decía, sí, es verdad que no es todo, las cosas no son para toda la vida, es verdad que las cosas cambian y tal, pero cuando realmente aprendí la lección fue cuando tuve mi ruptura de pareja. Ahí me di cuenta realmente de que no era para las cosas, podían acabar. Lo viví, lo sentí. Ahí entendí realmente a nivel personal, a nivel íntimo, a nivel emocional, lo que es la impermanencia, más que de una manera intelectual. Claro. Pues creo que ha sido muy fructífero y con muchísimas cosas que ver y que llevar a cabo. Muchísimas gracias, Cristian. A Creo, ti por darme esta oportunidad. creo que fue, pues, toda esta parte que nos diste de cómo vivirnos en esto ha sido muy importante. De verdad te agradezco muchísimo tu participación y pues yo sé que muchas personas querrán saber más de ti. ¿Dónde pueden saber más de Cristian? Pues pueden buscar en mi página web o en mis libros, si quieren, pues ahí detalle un poquito más a fondo, sobre todo en el tema en el amor y desamor, sobre precisamente el, por qué nos enamoramos, de quién nos enamoramos, desde un aspecto biológico, fisiológico, cultural, social, histórico, el amor, lo que es el desamor, ¿no? Las etapas, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, todo esto que hemos podido hablar de una manera un poquito, en algunos puntos un poco con más profundidad, pero en el libro es un poquito más extenso. Y bueno, aquella persona que quiere, pues, en mi página web hay un correo de contacto y si desean ponerse en contacto pues, conmigo, pues en la medida de mis posibilidades, pues estaré encantado de orientarles por lo menos. Pues muchísimas gracias, Cristian.
nos vamos con muchas cosas por hacer y esperamos que volvamos a coincidir pronto.